¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video no tan largo, video corto, video para saludar más que nada a todos los amigos del canal. Bueno, ya los nombraré en una charlita puntualmente, pero todos saben que hablo de Gastón Montenegro, Adriano Track, el amigo Juan Llanes, Cobursa, Zapito, Dalton, Kayak, montón de amigos. Los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, Pablo Mónaco, los amigos Fede, los amigos Fernando, Manuel, Rubén, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro. Gente que uno aprecia sinceramente. Obviamente, el canal cuenta con la participación y la colaboración en los comentarios del querido amigo Gregorio y también del querido amigo Miguel, siempre poniendo blancos sobre oscuros en cuestiones técnicas. Bueno, he notado que han llegado algunos nuevos suscriptores, algunos nuevos videovidentes. Lo he notado porque obviamente no entienden la mecánica, la dinámica del canal. Acá la pregunta es, ¿por qué no mostrás herramientas Nipex? ¿Por qué no mostrás herramientas Nipex? Bueno, lo que pasa es que a Nipex no le gusta la manera que yo realizo las pruebas, entonces no me lo mandan. En un momento me dijeron, necesitamos verte desarrollando una instalación eléctrica, desarrollando algún trabajo, utilizando las herramientas. Yo le dije, no, bueno, mi canal no es para eso, mi canal es toma de contacto de herramientas, nada más. Y bueno, no me la mandaron, no le gustaron. No, en serio. Mi canal no está orientado a ese tipo de herramientas. Se lo he respondido respetuosamente y en forma correcta a un par de amigos, de videovidentes, de suscriptores, que han preguntado con buena leche, con respeto, sobre por qué no me inclinaba a ese tipo de marcas. Bueno, la respuesta es obvia, hay que tener un poder adquisitivo grande, no es una herramienta que me seduzca, sinceramente, lo digo sinceramente, no es una herramienta que me seduzca porque ustedes vieron que si uno se propone o le gusta verdaderamente algo, lo logra. Yo en la adolescencia soñaba con tener, les hablo de mi primera adolescencia, entre los 11, 12 años, soñaba con tener una 71 de Baco, una 72 de Baco, parecía imposible, parecía algo que nunca se iba a lograr. Bueno, hoy tengo 5 de cada una. No me estoy jactando ni es pedancia ni soberbia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si me hubiese interesado, me hubiese gustado tener Nipex, hubiese llevado el cauce de mi compra de herramientas hacia esas marcas. No me interesó nunca. Pero apareció un señor, Gabriel Enrique García Ordóñez. Gabriel Enrique García Ordóñez. El Gabo le vamos a llamar. Que bueno, obviamente hace unos testamentos larguísimos en los comentarios. La verdad que me importa muy poco su punto de vista, dado que se nota que es un tipo que comenta malintencionadamente, producto de que es seguidor fanático de infomerciante de la zona de Villa T6, que verdaderamente sí tienen IPEX y muestran IPEX. Y de hecho me doy cuenta de esto porque ya ha comentado en otros videos, donde yo tengo la voz en off de dicho personaje. Y bueno, nada, lo traté de desestimar, lo traté de ignorar todo lo que se pudo, justamente para no hacer un nuevo video para la sección Cosechando Amigos. Pero el señor Gabo, o Gabriel Enrique García Ordóñez, ya doble apellido, se imaginan que es chetardo, o está preso. Vieron que en la cárcel se lo llama por los dos apellidos. Yo no estuve preso, tengo amigos que sí. O amigos no, conocidos que sí, están en Canadá. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. No tendrían que haberse metido con ellos. Bueno, al margen. Señor Gabriel García, no, señor Gabriel Enrique García Ordóñez, este canal no va a haber nunca una Nipex, no la vamos a tener.
sea por pobreza, ignorancia, por ideología, por lo que a usted se le ocurra, no la vamos a tener. Si usted lo que intenta es humillarme porque yo no tengo NIPEX, créame que me importa 3 pepinos. Estoy haciendo un esfuerzo grande por no mandarlo a que lleve este paquete para Mendoza, que créame no le va a entrar en las manos. Créamelo, o venga a ver. Dado que usted es fanático del peladito, ¿por qué no va y no mira los videos del peladito y se deja de romper las pelotas acá en este humilde canal del lado oscuro de YouTube? Verdaderamente su punto de vista a mí me importa 3 carajos, y se lo digo con todo respeto, porque lo noto malintencionado. No es un tipo que comenta desde el respeto, sino que trata de manejar una ironía, por lo que se deja entrever en sus comentarios, que a mí la verdad no me llega ni siquiera a lastimar. Somos una comunidad como la que tiene su líder, donde todos hablamos el mismo idioma. Quizás el desubicado es usted. Me interesa muy poco si decide formar parte o no del canal. La verdad que no gano nada. ¿Qué va a hacer? Quizás a otros sí les preocupa las buenas formas, los buenos modos, lo políticamente correcto, porque vaya a saber qué interés tienen en YouTube. Yo, particularmente, ninguno. O sea que si se quieren ir todos, me da exactamente lo mismo. Me dolería perder amigos, como dije, de acá de la comunidad, que verdaderamente tenemos un trato, tenemos el querido amigo Ubaldo, querido, bueno, los nombro siempre a todos, pero a veces me olvido de Eugenio, me olvido de Diego Segovia, bueno, el amigo Gas Quilmes, que no sé tu nombre, pero está siempre ahora últimamente Almafuerte, y usted no nos va a venir a decir si tengo que usar Nipex o no. Este canal está orientado al técnico que recién comienza, al técnico que tiene una sola ficha para apostar, para poder sacar adelante una tarea, para poder sacar adelante un trabajo. Y bueno, yo, como amo las herramientas y me gusta probarlas, no me gusta Nipex. Si me gustase, le vuelvo a repetir, le hubiese dado otro curso a la compra de las herramientas que utilizo y muestro. Usted aparentemente no quiere entender, no sé si le entra o no en la cabeza, pero este canal no está orientado a ese tipo de herramientas. Le sugiero uno muy bueno, que yo no lo puedo arrobar, no sé por qué, es @mhctools, T-O-O-S. Ahí va a haber muy buenas herramientas de la marca que usted ama. Y bueno, nada, si deja de ver los videos, a mí no es que me hace un favor, porque si no, más los va a mirar. Pero no me suma ni me resta. Así que, señor Ordóñez, llévese este paquete para Mendoza. Y siga dándole besitos en la cabecita al pelado.